Buenos días, profesor. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Doctora, buenas noches. Sí. Buenas noches. Sí, Buenas noches, doctora. Buenas noches. Parece que ya estamos aprendiendo a manejar mejor el medio audiovisual. Ojalá que sea así y no tengamos mayor inconveniente. Mientras esperamos que se unan algunos más de sus compañeros, ya les mencioné en la primera clase que les vamos a dar unos minutitos de tolerancia, ¿sí? Yo creo que con unos 5 o 10 minutitos como para que podamos empezar la clase. Vamos aprovechando el tiempo. No sé si han tenido oportunidad de revisar el aula virtual. Han visto que ya les he calificado tanto los informes como también las exposiciones que han presentado. Primero, les pido por favor que traten todos de ver que sus notas se hayan ido grabando en el cuadro de calificaciones. Y si alguno se hubiera quedado sin nota, me manda un correíto, por favor, para que lo pueda corregir a tiempo. Y así, llegado el momento, no haya ningún inconveniente. En segundo lugar, he tratado en la retroalimentación de indicarles algunas cosas en forma general, dado que entiendo, ¿no? Son los primeros informes, las primeras exposiciones que presentan. Por lo mismo, he sido bastante tolerante al momento de ponerles nota. Ya más adelante, a medida que vayamos agarrando como se dice, la práctica en esto de presentar los informes, entonces vamos a ir calificando algunas otras cosas. Por ahora, en la parte inicial, si ustedes han visto la retroalimentación también un poco más enfocado hacia la forma, porque una vez que ya tengamos bien fijo la forma, entonces va a ser mucho más fácil ya que vayamos a evaluar con más, no severidad, ¿no? Sino con mayor exigencia el contenido de lo que están presentando. A ver, les recomendaba la primera clase que tenían que revisar la rúbrica para que cumplieran con los criterios que allí se solicita, porque en base a eso es lo que vamos a evaluar. Les dije también que habían formas en que uno se daba cuenta que se estaban copiando. He tenido la buena suerte de que ustedes no se han copiado entre trabajos, entre grupos, por lo menos no de este ciclo. Me apareció por ahí de repente alguno que me ha traído alguna cosa del ciclo pasado, pero sí han copiado, han cortado y pegado fragmentos de algunos textos. Y ni siquiera han tenido el cuidado de leer finalmente todo el párrafo, y entonces hay fragmentos, yo sí he leído todos los trabajos, y hay párrafos que no tienen mucha hilación, que no tienen coherencia, me empiezan hablando de una cosa y de repente, no sé, como que me pierden en el contenido de lo que me intentan explicar. Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso. Obviamente, un médico tiene que escribir bien, ¿no? Ya sea las palabras de nuestro léxico común y también la terminología que empleamos dentro de nuestro desarrollo profesional. Entonces hay que mejorar la parte de la ortografía. No se olviden señalarme la bibliografía según lo que dicen las normas de Vancouver. No solo es al final del texto, sino, por ejemplo, yo copio un concepto o copio un informe, los resultados de un estudio, qué sé yo, de algún trabajo, lo tengo que consignar entre paréntesis con el número
que le corresponde a esa fuente bibliográfica dentro del texto. ¿Ya? Entonces esto los va a ayudar más adelante cuando ustedes empiecen a manejar con mayor soltura esto, les va a servir mucho. Entonces no se olviden de consignar eso. En cuanto al contenido propio de los trabajos que han presentado, una vez más les recomiendo, menos mal han sido pocos grupos, pero por allí en el informe todavía algunos se me han perdido con información para pacientes. Entonces hay que tener cuidado, les reitero, de dónde estamos sacando la información, ¿sí? Y luego hay que aprender a contestar. Por ejemplo, les preguntábamos qué es lesión celular. Y ustedes bien lindos me han dicho, se produce cuando hay un estrés celular que altera la homeostasis, que puede ser reversible, irreversible, y me daban 50.000 causas, pero no me podían definir qué es una lesión celular. Entonces, si no contestamos bien, también, ¿no? Ya les digo, yo he leído todo el concepto y de repente después de que me han escrito, no sé, un cuarto de página de un montón de cosas, las dos últimas líneas recién dice, la lesión celular es la alteración morfológica y funcional de la célula, que se debe al estrés porque se altera recién ahí sí, ya se paró, lo que pasa es que yo no sabía que tú no habías comido. Entonces hay que aprender a contestar, ¿no? Todo lo que ustedes escriben sí puede ser que acompañe, que le dé forma, pero no olviden de contestar la pregunta que se les está planteando, ¿ya? Luego, en la parte de las exposiciones, en la segunda práctica sobre todo les he pedido, yo me acuerdo que en la primera clase cuando nos poníamos de acuerdo, quedamos en que hacíamos un PPT con audio, ¿ya? Y ustedes mismos me decían, y sí, pues efectivamente hay la forma de grabar con el puntero, ¿ya? Entonces, es así como lo tienen que presentar, porque si no, cuando yo los escucho en la exposición, parece que estuvieran sentaditos leyendo un papel con la lámina puesta allí. Y la verdad yo no sé si habrán captado lo que tienen que captar de la práctica, si lo habrán entendido o no. Entonces tienen que señalarme con el puntero. Me van diciendo, este es un ganglio linfático y me lo señalan y así tiene que ir grabado el PPT que me envíen. ¿Ok? Algunos, por ejemplo, de sus compañeros han tenido el buen criterio de que dentro de la misma lámina que se les ha puesto en una esquinita me han puesto una imagen normal del órgano que están presentando. Eso me parece que les va a servir, es una buena idea si desean copiarla, ¿no? Porque justamente hoy que revisaba, y eso vamos a conversar luego, que revisaba las preguntas de ustedes, los pocos que han contestado me decían, ¿cómo identifico los órganos? Entonces, una forma en la que nos va a ayudar de identificar el órgano, les decía, es repasar un poco de la histología. Entonces, si ustedes tienen a mano esa imagen del órgano normal, y como les decía en las recomendaciones, al inicio de la presentación de la lámina me dicen, no, este es un corte de riñón, por ejemplo, en la que vamos a identificar cuál es la estructura más representativa del riñón, el glomérulo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya ustedes saben que si encuentran ese glomérulo no me van a poner pues páncreas, no me van a poner vaso, hígado, ¿verdad? Será un riñón, ya les estamos dando la pauta. A continuación empiezan a describir ya la patología que están viendo, ¿no? Porque la verdad justo estaba preguntando cómo vamos a hacer con los exámenes y aún no me han contestado. Pero aun cuando ahora no se les pudiera tomar el examen con lámina, el otro año, yo me imagino cuando todo esto regrese a la normalidad, ustedes van a llevar patología 2 y la metodología es la misma. Ustedes cuando les pongamos la lámina, ustedes me tienen que reconocer en primer lugar el órgano, ¿ya? Se llama diagnóstico de órgano, ustedes me tienen que decir si es riñón, es próstata, es endometrio, qué sé yo. Luego hacer el diagnóstico patológico, amiloidosis, hiperplasia prostática, hiperplasia endometrial, y a continuación generalmente se les pide entre 3 y 5 criterios que hacen el diagnóstico histopatológico, ¿ya? No el diagnóstico, por ejemplo, en la hiperplasia funcional no me vayan a poner, la paciente presenta metrorragias, presenta menorragia, qué sé yo, presenta dolor en hipogastrio, eso no. Me tienen que poner de 3 a 5 características que me hacen el diagnóstico histopatológico.
Por ejemplo, me pondrán incremento en el tamaño de las glándulas con pérdida del estroma entre ellas. Ya ve, ya es un criterio histopatológico que me ayuda a hacer el diagnóstico. Entonces, ese es el esquema que más o menos queremos que ustedes vayan aprendiendo ahora cuando presenten sus trabajos. ¿Ya? Entonces, hay que mejorar esa parte, no se olviden de ponerme el puntero cuando me estén hablando y tengan cuidado cuando señalan. Algunos han puesto en las flechitas que están en las láminas, han puesto algunas etiquetas, pero mal rotuladas y con errores bien severos, ¿no? Por ejemplo, la flechita indica el epitelio y me han puesto que el estroma está edematizado, que está fibroso, y la flecha está en el epitelio. Era que me señalen que hay una hiperplasia del epitelio prostático, endometrial, qué sé yo, en la glándula en la que esté. ¿Ya? Eso en cuanto a los trabajos que han presentado. Los felicito, todos han sido puntuales, ninguno ha tenido problema, eso es muy bueno, se han tomado el tiempo necesario. Bien, ahora con respecto a las consultas que en la misma aula virtual tienen, yo hoy día justo hasta hace una media hora antes de empezar la reunión, volví a revisar para ver cuáles eran las dudas, ¿no? ¿Qué eran los puntos que ustedes querían que tocáramos más a fondo, que conversáramos? Y la verdad que están ingresando muy pocos. Acuérdense, esa parte también va a tener un puntaje, es calificado hasta donde nos han dicho, les suma puntos. Entonces, hay que tratar, primero por esa parte de la calificación y segundo porque ayuda, ¿no? En la retroalimentación. Así como yo ahora les estoy indicando lo que quiero obtener de ustedes en sus informes, en sus trabajos, les estoy explicando lo que estamos buscando. Cuando ustedes me preguntan, también yo sé qué partes son las que hay que reforzar. Por eso les decía, por ejemplo, de los poquitos que han contestado, yo sé que quieren que les indique más o menos cómo se debe hacer el reconocimiento del órgano, ¿ya? Entonces, hasta allí lo que ahora estamos viendo. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento, sino ya para que empecemos con la práctica. Ya ha pasado buen tiempo, ya tenemos buena concurrencia en el aula, en la reunión. ¿Alguna pregunta? Ya. Listo, chicos. Si entonces no hay ninguna pregunta, vamos a proceder a iniciar la práctica del día de hoy, que es referente al capítulo de inflamación. Para el día de hoy tenemos que revisar 5 láminas que nos van a hacer reconocer distintos patrones inflamatorios. La inflamación es la respuesta que tiene el huésped frente a cualquier noxa que lo va a agredir, ¿ya? Cómo se desencadena justamente era lo que tenían que ver ustedes, cómo se desarrolla la respuesta inflamatoria mediante, primero, la parte bioquímica con mediadores de la inflamación llamados citocinas, y luego con los componentes celulares, llámense los leucocitos de tipo polimorfo nuclear, macrófagos, histiocitos y demás. Entonces, ahora, a ver. De un minutito voy a empezar a buscar las láminas que tenemos que ver hoy día y empezamos. Más bien ustedes no han tenido problema para asistir, estaban por ahí algunos de sus compañeros preguntando
si se iba a dar tolerancia y demás por el partido. Doctora, una consulta. Dime. En el caso del grupo que somos 6, ¿está bien cómo hemos enviado las diapositivas? Porque eran 5 láminas, entonces nos vamos a rotar todas las semanas. Sí, sí, yo entiendo que hay ese inconveniente con tu grupo, no hay ningún problema en que ustedes vayan rotando. Ok, doctora, gracias. Ya no hay problema. La anterior semana me escribían ustedes que habían tenido inconveniente al momento de entrar a las láminas. No sé si al final pudieron visualizar las láminas que les habíamos encargado. Sí, les indicaba que podía ser a través de... lo que tenían que hacer era copiar directamente la dirección espérense un minutito, se me apagó la cámara. La dirección de la lámina que estaban, tenían que copiarlo en su buscador, ¿ya? Para que pueda permitirles entrar directamente a la lámina que estaban viendo. Ay, Dios. Y ahora no sé por qué no puedo compartir la pantalla. ¿Están viendo algo de mi pantalla? ¿Solo están viendo negro? No, doctora, se ve la pantalla, pero se ve Google, no se ve Doctora, ya PPT. están las diapositivas porque está compartiendo pantalla en general. Ah, ya me perdieron. ¿Cómo? Que no les escuché. Está compartiendo, pero no está compartiendo las diapositivas, está compartiendo a Chrome. Ya, sí, ya me di cuenta. Gracias. Ya. Aquí en casa están molestísimos con el partido. ¿Ustedes no lo están siguiendo? Doctora, sí se ve el PPT que estaba poniendo. Sí, ya, lo que les quería indicar era que tenían que copiar la dirección que estaba ahí directamente en el buscador de Google para que pudieran acceder a la lámina. Sino que espérense. Como en el caso que ahorita les voy a mostrar yo. Ahí está. Ponen el buscador, le dan Enter y directamente los va a llevar. Ahora sí, ¿pueden visualizar la lámina? ¿O no? Sí. Ahora sí. Sí, doctora. Ahora, ¿verdad? Sí, Listo. doctora. Entonces, la forma en que empezamos, estaba mal yo, ya, la forma en que empezamos a describir una lámina es la siguiente. Se dice, este es un corte de apéndice secal. Si ustedes quieren ser más específicos, me indican, es un corte transversal de apéndice secal con coloración de hematoxilina y eosina. Ya les indiqué que esta coloración es la coloración de rutina que nos va a permitir ver todo lo que es básico en color azul y todo lo que es ácido en color rosado, fucsia,
morado claro, como lo quieran determinar. Los núcleos los vemos azulitos y el citoplasma lo vamos a ver rosado, ¿ya? Entonces, lo primero, ¿qué nos lleva a hacer el diagnóstico de apéndice secal? Como ustedes ya recordarán de sus conocimientos histológicos, el apéndice secal es parte del tubo digestivo, es un órgano de forma vermiforme que se encuentra unido al ciego en diferentes posiciones y que histológicamente se va a caracterizar, al igual que el resto del tubo digestivo, por tener 4 capas. ¿Se acuerdan ustedes? Desde la luz, que es esta de acá, la luz, vamos a tener la mucosa, una submucosa, la capa muscular y la capa serosa. ¿Estamos? ¿Qué caracteriza el apéndice? Porque yo, por ejemplo, cuando veo este corte no digo que esto es un intestino grueso, intestino delgado, no es esófago, por ejemplo. Justamente la presencia de... A ver, vamos acá. No sé si logran ver ustedes de estas estructuras redondeadas azules, ¿sí? Se logra ver, son los nódulos linfoides que van a recibir, estos de acá, nódulos linfoides, que van a recibir el nombre de placa de Peyer, ¿ya? Placas de Peyer. Entonces, esto es característico del apéndice secal. Si ustedes ven un epitelio que tiene estas glandulitas, creo que ya nos fuimos mucho a ver que cargue. Lo malo de estas páginas es que carga un poquito lento, hay que tener paciencia, pero nos permite casi movernos como si fuera el microscopio. Entonces acá tenemos la mucosa con estas estructuras redondeadas, ¿sí? Que son las glándulas del Lieberkühn. Epitelio cilíndrico, simple, con abundantes células caliciformes, como están viendo acá, porque es intestino grueso, ¿verdad? Esto forma la mucosa, que es el epitelio de superficie o recubrimiento, las glándulas, luego avanzamos, y ya entre lo que es la mucosa y su mucosa, este es un apéndice patológico, por eso se está viendo así con tanta inflamación, vamos a encontrar, les señalaba, estas estructuras redondeadas, acá hay una más nítida, miren, esta estructura redondeada, llena de unas células redonditas bien azulitas, que son linfocitos, que son las placas de Peyer. Estas placas de Peyer, así en esa disposición, una junto a otra, entre la mucosa y su mucosa, típica del apéndice. Ustedes ven estas cosas, entonces ya están haciendo diagnóstico de órgano, apéndice secal. Les indiqué también que ya la coloración es de hematoxilina y eosina. Ahora, entonces, vamos a ir hacia el diagnóstico propiamente de lo que es la apendicitis aguda, que es lo que vamos a ver el día de hoy. El ideal, cómo se observa una lámina, si ustedes recuerdan también de lo que aprendieron en histología, es primero en una visión panorámica. ¿Qué nos permite esa visión panorámica? Justamente lo que acabamos de hacer nosotros, el diagnóstico de órgano, porque me va a permitir reconocer toda la estructura del órgano, sus diferentes capas, las estructuras más características, como en este caso, por ejemplo, los nódulos linfoides o placas de Peyer. Una vez que nosotros hemos identificado eso, entonces ya empezamos a ver qué partes de este órgano me parecen que están alteradas. Si yo tengo en mi cabeza la imagen del apéndice con sus placas, su mucosa bien bonita, con sus glándulas de Lieberkühn, y de repente me presentan esta lámina, donde ¿qué les llama la atención a ustedes? Primero que, al menos a mí, la estructura yo no la veo claramente, ¿verdad? Yo no logro diferenciar nítidamente la mucosa, no logro diferenciar la submucosa, la capa muscular. Entonces me voy a ir acercando para ir viendo qué es lo que ha pasado con esta pieza. Entonces, ¿qué es lo que me llama a primera intención la atención acá? ¿Qué es lo que ustedes están viendo? Les llama la atención que toda esta pared está infiltrada por unas células azules, ¿sí? Y ahí está, ¿sí? Toda la pared, como veíamos, está infiltrada por estas celulitas, como si fueran, perdonen la expresión, unos puntitos azules,
¿sí? Esas células son células inflamatorias, son leucocitos. Entonces, nos vamos a acercar a ver si podemos diferenciar. Ahí está, mucho más claro. Miren, estos son núcleos de leucocitos. Ahora, en el caso, estos son células redonditas con un núcleo único, estamos hablando de linfocitos, probablemente por acá haya habido una placa de Peyer, por eso tenemos gran cantidad de leucocitos. Pero ¿qué pasa acá, por ejemplo, donde está el puntero? Ustedes están viendo como que el núcleo está bilobulado, como que está fragmentado. Ese ya no es un linfocito, ese vendría a ser un leucocito polimorfo nuclear. A ver, nos vamos a mover un poquito por la lámina para ver si logramos identificar. Miren, todo esto, gran cantidad de células inflamatorias de tipo polimorfo nuclear. Además, ¿qué otra cosa les llama la atención acá? ¿Ustedes logran ver células acá, células epiteliales? Porque por acá tendrían que haber glándulas, ¿verdad? Tendrían que estar las glándulas del Lieberkühn que les mostraba cuando veíamos la imagen de acá, ¿se acuerdan? A ver. Miren. ¿Logramos ver esta estructura? ¿Logramos ver estas células? ¿Logramos ver estas glándulas? No, ¿verdad? Entonces, no logramos ver nada de esto. Ahí está. No logramos ver nada de esta estructura. Miren, acá hay glándulas, acá hay epitelio. Pero ¿qué pasa acá? Miren. ¿Vemos algo de eso? No, vemos una gran cantidad de infiltrado inflamatorio y se ha perdido la estructura normal del órgano. ¿Por qué? Porque acá está ocurriendo un fenómeno que se llama necrosis, ¿ya? Y eso es la apendicitis. La apendicitis es un cuadro inflamatorio que sucede o afecta al apéndice secal. Puede tener 5 etapas o estadios. La apendicitis aguda. En un primer estadio es la apendicitis aguda simple, en la cual simplemente se va a observar una erosión de la mucosa, ¿ya? Una erosión de la mucosa como podría ser acá. A ver, vamos a ver. Acá, miren, hay fragmentitos del epitelio que están dañados, como que las células se están empezando a dañar, algunas se están perdiendo. Entonces eso es una erosión. Si solamente fuera así el cuadro, entonces estaríamos en el primer estadio de la apendicitis aguda. Luego pasamos al estadio flegmonoso. Aquí ya hay un gran territorio de tipo polimorfonuclear que se extiende en forma difusa por toda la pared, como están viendo acá. Miren, esto está mucosa, si no se ha metido hasta la submucosa. Acá deberíamos encontrar las fibras musculares de la capa muscular, pero estamos viendo que también está siendo afectado por este infiltrado inflamatorio, ¿ya? Y luego ya vendría el tercer estadio del apéndice, de la apendicitis, perdón, que es la fase úlcero-flegmonosa. Como su nombre, no solo vamos a tener una úlcera, sino ya no solo vamos a tener una erosión, por aquí, con pérdida de algunas células, sino vamos a tener una úlcera. Visto en las primeras prácticas un tipo de necrosis activo, que quiere decir que toda la estructura celular se ha licuado por acción de las enzimas proteolíticas. Por eso acá ustedes logran identificar alguna estructura o solamente ven fragmentos de células, lo que nosotros conocemos como detritus celular. Este detritus celular con abundante infiltrado inflamatorio, hemorragia adyacente, constituyen lo que sería una úlcera. Ya, tercer estadio. Y finalmente, si esto va avanzando, llegaríamos a la etapa gangrenosa, que no parece haber acá. Etapa gangrenosa, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Me parece que acá hay. A ver. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la etapa gangrenosa? Vamos a encontrar perforación del órgano.
Ya me parece que acá hay perforación porque veo un foco de necrosis, como que está saliendo el infiltrado inflamatorio. A ver, que cargue y para que nos permita ver. Sería el último estadio de ya la perforación por gangrena de la pared del apéndice cecal y que sí, ya está perforada. Miren cómo se ha necrosado toda la pared, miren, y está incluso bien delimitada esta zona, ¿sí? Cómo se ha necrosado y todo el infiltrado inflamatorio, todo ese contenido del tejido necrótico, que ya les dije, ¿qué es lo que observamos cuando hay una necrosis licuefactiva? Fragmentos de células, que lo llamamos detritus celulares, acompañados de abundante infiltrado inflamatorio a predominio leucocitario polimorfo nuclear, que como les he ido mostrando, se van a extender en todas las capas del apéndice, desde la mucosa, la submucosa, la muscular, y finalmente, miren, ha necrosado toda la serosa e incluso está invadiendo, ¿qué vendría a ser esto de acá? Este tejido adiposo. Ustedes en anatomía se acuerdan que hay el meso. Sí, el meso que está constituido por tejido adiposo está siendo invadido por todo este producto de necrosis de la pared del apéndice. Entonces ya estamos en una fase gangrenosa de la apendicitis aguda y esta zona de acá correspondería a una perforación. Miren cómo se ha delimitado y cómo todo este contenido está saliendo y está invadiendo el tejido adyacente que es el meso. Y también probablemente, miren, toda la serosa se está siendo invadida por este contenido. Entonces aquí tendremos una apendicitis aguda en fase gangrenosa aguda, porque ha invadido el peritoneo que recubría el apéndice, peritonitis aguda periapendicular. Hasta allí llega nuestro diagnóstico de esta lámina. No podemos decir que es una peritonitis generalizada porque no lo estamos viendo, no estamos viendo otros órganos para hacer ese diagnóstico, que es muy probable, ¿no? Ahora, en este caso ha sido una respuesta inflamatoria de tipo agudo. Ustedes en su lectura han visto que también hay casos de apendicitis crónica, ¿no? Cuando todo este meso ¿cómo les digo? Se acomoda rodeando a este foco inflamatorio, como que delimita la inflamación formando un plastrón y contiene este proceso y finalmente si se quita la causa de la apendicitis va a evolucionar hacia la curación con fibrosis y va a quedar apendicitis crónica, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta sobre la apendicitis? Doctora, disculpe, ¿podría volver a repetir las etapas, por favor? A ver, primero una de sus compañeras y luego la otra. ¿Qué me decía? Sí, por favor, ¿podría volver a repetir las etapas? Ya, las etapas de la apendicitis. Ok, entonces les decía que panorámica es la apendicitis que daño. Ustedes sí tienen claras las causas de la apendicitis, hipoxia y necrosis. Secundaria, ¿qué? Obstrucción de la apendicular. Primero a nivel de la mucosa y a partir de este foco va a ir proliferando a toda la pared. Entonces, el primer estadio de la apendicitis aguda es la apendicitis aguda. Vamos a mirar dónde está la apendicitis aguda simple, les suelen llamar. ¿Qué vamos a ver en esta apendicitis aguda? ¿Qué es lo que vamos a ver en esta apendicitis aguda? Simple, un foco de erosión, como podría ser acá. Ahí está. Un foco de erosión del superficial, de mucosa superficial. ¿Qué es lo
ver cuando hay erosión algunas células del epitelio que recubre el apéndice. Si solamente tuviéramos este foquito, entonces tenemos una apendicitis aguda simple o la primera fase de la apendicitis. Si hay un foco localizado de inflamación con necrosis y pérdida de algunas células y escaso infiltrado inflamatorio. Si solo tuviéramos esto, sería la primera fase. Pero si este cuadro sigue avanzando, si no se cura la causa, entonces vamos a ir hacia el otro estadio, que es la apendicitis flegmonosa. ¿Qué es lo que vamos a ver en este estadio de la apendicitis flegmonosa? Vamos a ver que el infiltrado inflamatorio, miren, acá podría ser. Aquí ya hay pérdida, la pérdida del epitelio es mucho más grande, el daño de la mucosa es mucho más grande, miren cómo se ha perdido acá, el epitelio de superficie debería venir por acá, pero miren acá ya se ha perdido, ya está necrosado, el infiltrado inflamatorio se hace más abundante y empieza a meterse a toda la mucosa. Miren, ya se empieza a meter a toda la mucosa, incluso está invadiendo ya parte de lo que es la submucosa y la capa muscular. Si tenemos solamente esta parte, entonces estamos hablando de una apendicitis aguda de tipo flegmonoso, ¿ya? Ya hay un daño mayor en el epitelio de superficie, en las glándulas, hay más infiltrado inflamatorio que ya no solamente se encuentra en las partes superficiales de la mucosa, sino que está invadiendo más el tejido apendicular, ya las otras capas, la submucosa, la capa muscular. Hasta ahí estaríamos en un estadio flegmonoso. Pero ¿qué sucede si además de todo eso que hemos descrito, digamos que en la mucosa, además de la erosión, además de un daño así focal, ya encontramos una úlcera? Cuando hablábamos de los tipos de necrosis, necrosis licuefactiva, ¿verdad? ¿Y qué estamos viendo acá? A ver, nos situamos en esta parte. ¿Ustedes logran identificar todavía estructuras aquí, en esta zona donde está el puntero? ¿Logran identificar estas glándulas? ¿Logran identificar este epitelio? No, ¿verdad? Ya simplemente estamos viendo fragmentos, restos de las células que han sido afectadas por la necrosis licuefactiva. A estos restos se llaman detritus celulares. ¿Acompañados de qué? Miren, de abundante infiltrado inflamatorio a predominio, y ahí logramos ver. A predominio les decía, miren esta célula de acá, es un leucocito con un núcleo multilobulado. Logran ver ahí donde está justo la manito, tiene 1, 2, 3, 4 núcleos. Esos son los leucocitos polimorfonucleares, la célula más abundante en los cuadros inflamatorios de tipo agudo bacteriano, ¿ya? Entonces, miren, y acá que me he acercado, ¿logran ustedes identificar alguna célula? ¿Logran por ahí ver alguna célula glandular, alguna célula epitelial? No, ¿verdad? Es como si vieran simplemente un montón de restos, de fragmentos, miren por acá, de un material rosado. Son los fragmentos que han quedado de las células necróticas. Ya, necrosis licuefactiva, detritus celulares, acompañados de abundante infiltrado inflamatorio a predominio polimorfo nuclear. ¿Y qué nos hace pensar en que es una úlcera? Esto, miren, ¿qué son estas células rojitas? Eritrocitos, hemorragia. Esos tres componentes caracterizan a la úlcera: la hemorragia, la necrosis licuefactiva con abundantes detritus celulares y el infiltrado inflamatorio a predominio polimorfo nuclear. Todo esto hace una úlcera. Entonces, ya estamos en la tercera fase, que vendría a ser la úlceroflegmonosa, porque ya les estoy indicando, hay ulceración, miren acá, una gran úlcera de la mucosa, del apéndice, con infiltrado inflamatorio que ya se ha metido a todas las capas. Miren, es infiltrado por acá la mucosa, acá yo veo tejido muscular, y por acá ya está la serosa, y el infiltrado inflamatorio ya está en todo
toda la pared apendicular. Esta vendría a ser ya el tercer estadio, la úlcera flegmonosa. Si esto avanza, como es el caso de este apéndice, ya todo el infiltrado está en toda la pared apendicular, incluso en la serosa. Ustedes logran ver esta capa de acá, la más externa es la serosa, y está, miren, está llena de infiltrado inflamatorio. ¿Sí se logra ver? Miren, está lleno de infiltrado inflamatorio. O sea, ya todo el infiltrado está en todas las capas del apéndice. Hasta aquí tendríamos una fase gangrenosa, ¿ya? Y hay una úlcera en la mucosa, todo el infiltrado inflamatorio ha avanzado a toda la pared apendicular, incluso ya con necrosis, porque ya aquí ni siquiera es muy fácil reconocer las fibras musculares. Miren, acá está, músculo liso, llenas de infiltrado inflamatorio, a predominio leucocitario polimorfo nuclear, por ahí hay eritrocitos, quiere decir que hay zonas de hemorragia, hay zonas de necrosis también. Miren cómo por acá se ha destruido el músculo, zonas de necrosis. Entonces ya estamos en una fase gangrenosa. Y además, si en esta fase gangrenosa vemos lo que les mostraba hace un instante, resulta es un receptor inotrópico. Inotrópico quiere decir que este es el tipo vemos de este foquito de acá, miren. GABA A. En cambio otro que es R-GABA-B, que no es GABAérgico, Como todo este detritus, como todas estas infiltrado inflamatorio fuera de la luz apendicular, se ha dañado totalmente la luz apendicular. Acá hay un gran foco de necrosis que está dejando escapar todo este contenido inflamatorio hacia los tejidos adyacentes, en este caso hacia el meso. Les digo que es el meso porque acá hay células adiposas. Estas células que se ven como vacías, globulosas, amplias, son células de tejido adiposo. Entonces aquí probablemente esté el meso, y miren cómo está saliendo todo el infiltrado inflamatorio. Entonces este foco de acá es una perforación. Entonces aquí hemos logrado ver en diferentes focos desvíos de apendicitis aguda, ¿ya? Ahora sí, ¿quedó claro? ¿Había otra pregunta? ¿No? Si no hay preguntas, entonces vamos a pasar a la siguiente lámina. Aquí hemos visto la primera lámina es un cuadro inflamatorio de tipo agudo. Ya les indiqué que la célula que va a predominar en el cuadro agudo es el leucocito polimorfo nuclear. Les he mostrado, es un leucocito que tiene el núcleo multilobulado, ¿ya? Se supone que y va a haber necrosis. Luego vamos a ver la siguiente lámina. Están viendo, copiamos la dirección que les he dejado en el buscador. Y nos va a permitir entrar directamente a la lámina. Sí, no creo que quepan en mi pierna, tendría que ser más gordo. Ahí está. Tal vez sí lo Entonces, esta lámina corresponde a un corte de vesícula biliar, también con coloración de hematoxilina y eosina, porque lo estoy viendo todo en rojo, rosado y azul, ¿verdad? Para recordar cómo reconocemos que este órgano es la vesícula biliar. ¿Cuáles son las capas de la vesícula biliar? Hacia esto de acá abajo es la luz de la vesícula biliar. Acá tendríamos la mucosa con su epitelio de superficie, que vamos a ver es cilíndrico, simple, es decir, una sola capa. Luego ya tendríamos la capa muscular. La vesícula no tiene submucosa, tendríamos la capa muscular, y acá afuera, dependiendo de la parte de la vesícula que estemos viendo, vamos a tener adventicia, si es la parte que está pegada al hígado, o serosa, si es la parte que está libre. ¿Cómo se reconoce? Bien fácil. Si solo vemos tejido adiposo, adventicia. Pero si además, acá en el bordecito, vemos una capita de células epiteliales, aplanadas,
células mesoteliales que corresponden al peritoneo, entonces estamos hablando de una serosa, que es el caso de esta lámina. Ahora, ¿qué otra característica nos va a hacer reconocer que esto es una vesícula? Ustedes, si se acuerdan de sus clases de histología, esta mucosa en algunas áreas va a tener invaginaciones, como acá, miren, invaginaciones bien profundas que se llegan incluso a meter a la capa muscular, a veces llegan incluso un poquito más allá. Son los senos de Rokitansky-Aschoff. ¿Se acuerdan? Como miren la mucosa, cómo se mete hasta la capa muscular y vuelve a salir. Esa sería la estructura de una vesícula biliar normal. Pero ¿qué sucede? Ahora nos toca ver otro patrón de tipo inflamatorio. No olvidemos que la colecistitis, que es la inflamación de la pared de la vesícula, puede ser de tipo agudo y también de tipo crónico. La de tipo crónico es, digamos, la más común, generalmente es secundaria a las litiasis vesiculares, y lo que vamos a encontrar, al ser un cuadro crónico, como su nombre indica, vamos a encontrar un infiltrado inflamatorio de tipo crónico. ¿Y qué caracteriza el infiltrado inflamatorio de tipo crónico? Son las células mononucleares a predominio linfocitario. ¿Cómo reconocemos los linfocitos? ¿Se acuerdan? Porque son leucocitos que van a tener el núcleo redondito único. Ahí está. Miren, núcleos redonditos únicos. Les decía que el epitelio ya que hemos agrandado, el epitelio que recubre la vesícula es cilíndrico, simple, una sola capa de células, por debajo está el corion, en donde vamos a encontrar un gran infiltrado inflamatorio mononuclear, es decir, linfocitario. ¿Qué otra cosa nos llama la atención ahí en esta vista panorámica? ¿Cómo vemos la mucosa? Vemos que tiene áreas. Bueno, de todas maneras ya no tienes nada. Todo está lleno de infiltrado inflamatorio. A ver, vamos a movernos un poquito para ver si hay algún foco. No. Esta... Está embarazada, tengo cuidado. Esta zona de acá, Si algo le pasa a esos cachorros, te voy a... esperen que cargue, podría ser un foco de una mucosa más o menos normal en cuanto a la cantidad, al tamaño de los pliegues vesiculares, ¿sí? Ya. Acá, a la altura de los pliegues, a la cantidad. Pero ¿qué sucede si nosotros vamos recorriendo para ver toda la lámina? Ya les dije, lo primero que nos llama la atención es la gran cantidad de células inflamatorias de tipo mononuclear, linfocitario, característico del infiltrado inflamatorio crónico. Primer criterio para el diagnóstico de la colecistitis. Luego, ¿qué ha pasado acá? Miren, la mucosa apenas si tiene pliegues, ¿sí? Está como que pequeñita, adelgazada. Hay atrofia, hay focos de atrofia de la mucosa. Al ser un proceso crónico, entonces probablemente en estas áreas es donde el cálculo ha estado haciendo contacto con la pared de la vesícula y ha ido atrofiando partes de la mucosa. Focos de atrofia de la mucosa, incluso si el cuadro se perpetúa, si el cuadro se hace de una larga data, esta atrofia incluso empieza a afectar a la capa muscular, ¿ya? Entonces pueden haber focos de atrofia de la mucosa, focos de atrofia de la capa muscular, y si el cuadro es muy crónico, ya entramos a los otros tipos de colecistitis crónica. Vamos a ver cómo se repara la inflamación con fibrosis, ¿verdad? Cómo se repara un tejido, se repara mediante cicatrización. ¿Y qué es la cicatrización? Es la invasión del tejido dañado por fibroblastos que van a generar nuevos tejidos. Entonces habría fibrosis, ¿ya? Focos de fibrosis a nivel del corion de la mucosa y a nivel de la capa muscular. Esos son los criterios de la colecistitis crónica. Abundante, a ver, repetimos, abundante infiltrado inflamatorio de tipo mononuclear a predominio linfocitario, focos de atrofia de la mucosa, puede haber focos de atrofia de la capa muscular, y si el cuadro
es muy prolongado en el tiempo, incluso pueden haber ya focos de fibrosis en el corión de la mucosa y en la capa muscular, ¿ya? Entonces, esos son los criterios de la colecistitis crónica. ¿Cuántos tipos de colecistitis crónica hay? Hay 3 tipos de colecistitis crónica. En primer lugar, tenemos la escleroatrófica, que tendría las características que les he mencionado. Esclero porque macroscópicamente se vería una vesícula de tamaño más pequeñita, con una luz muy estrecha, muchas veces rodeando a los cálculos nada más, y tendría estos focos que les digo, ¿no? Toda la mucosa estaría atrófica, también habría atrofia de la capa muscular. Si no, vamos a encontrar el hidrops vesicular, es otro tipo. Allí, ¿qué encontraríamos? Si nosotros estuviéramos frente a un hidrops vesicular, lo que encontraríamos es edema. Ya habría edema en la mucosa. Edema, incluso habría focos de hemorragia subepitelial. ¿Ya? Eso serían las características. Y finalmente, el otro tipo de colecistitis crónica es la vesícula en porcelana, que se va a caracterizar porque ya el cuadro es tan crónico que toda la pared está siendo reemplazada por fibrosis. Incluso se puede observar microcalcificaciones distróficas, ¿ya? Fibrosis y microcalcificaciones distróficas que le dan precisamente ese aspecto como de porcelana a la pared de la vesícula biliar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Disculpe, ¿podría sí. volver a repetir lo último que mencionó, que le daba un aspecto de porcelana? Ya. Otro tipo de colecistitis crónica es la vesícula en porcelana. ¿Y qué es lo que nosotros encontraríamos microscópicamente si tenemos un caso de este tipo de colecistitis? Aparte de lo que ya les mencioné del infiltrado inflamatorio, la atrofia de la mucosa, lo que veríamos es ya que la capa muscular ha sido reemplazada por tejido fibroso con algunas calcificaciones distróficas, es decir, está apareciendo ya depósitos de calcio, que es también un proceso crónico. Eso le da el aspecto de porcelana a la pared de la vesícula. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, gracias. Ya, entonces ahora seguimos avanzando, vamos a ver las linfadenitis. Estoy copiando y no he querido tener ya las láminas para que ustedes vean cómo es que tienen que hacer, porque la anterior semana me escribieron varios de sus compañeros que no podían acceder a las láminas, que no podían entrar a los links que les habíamos facilitado. Doctora, una pregunta. Dime. ¿Esos links que usted está entrando los va a compartir nuevamente o solamente los va a tener usted? No. Sí, se los vamos a compartir. Ahora, esto porque como ustedes están viendo son láminas que han sido escaneadas y nos permiten precisamente acercarnos, movernos por todo el campo. Pero si ustedes revisan en el internet, ponen el diagnóstico y hay láminas de apendicitis y colecistitis, que son los cuadros más comunes, hay abundantes láminas. Así que no se estresen si tuvieran alguna dificultad con estas láminas en buscarlas. Pero yo ahora, después de la reunión, como la anterior semana, les voy a poner los links para que ustedes puedan revisar. ¿Ya? Listo, ahora vamos a ver otro patrón inflamatorio que es el de tipo granulomatoso. Ya hemos visto el patrón agudo y hemos visto. Ahora vamos a ver otra forma de inflamación crónica que es la de tipo granulomatoso. Vamos a ver lo que corresponde a las linfoadenitis inflamatorias. En este caso es un corte de órgano linfoide. De un órgano linfoide. ¿Por qué digo que es órgano linfoide? Porque estoy viendo por acá toda la estructura de un órgano linfoide, ¿sí? En este caso es un nódulo linfoide, un ganglio linfático. Acá afuera está la cápsula, ¿sí? Por acá la cápsula. Ya la arquitectura está distorsionada por la patología que vamos a ver a continuación, pero si no, lo que deberíamos ver es una corteza donde vamos a identificar estas estructuras
que nos hacen reconocer que es un órgano linfoide. ¿Y qué es esta estructura? ¿Se acuerdan cuando veíamos el apéndice? Les decía que era, ¿qué? Un nódulo linfoide, ¿sí? Esto que les estoy señalando es un nódulo linfoide. Si nosotros nos movemos por la lámina, ya hay patología, pero miren, por acá todavía nos deja ver algunos, acá está. Esta partecita del nódulo que todavía está más o menos conservada. Aquí. Oye, ¿qué pasó? No, ya, bueno, creo que se quiere colgar. Entonces acá lo que encontramos son estas estructuras redondeadas, constituidas por gran cantidad de células linfocitarias, dispuestas como en un agregado, que son los nódulos linfoides. Esto nos lleva al reconocimiento del órgano. Ya les dije, es un corte de ganglio linfático, ¿sí? La cápsula con su seno marginal periférico, la corteza donde estamos viendo estas estructuras, y por acá vendría a estar la médula donde encontraríamos fundamentalmente linfoblastos, ¿ya? ¿Qué coloración sería? Si les estamos viendo en rojo o rosado y azul, hematoxilina y eosina, ¿ya? Entonces ahora la estructura normal del ganglio linfático sería como lo que vemos acá, con sus nodulitos, el manto de linfocitos que hay entre ellos, pero ya desde este aumento me llama la atención esto, ¿sí? Estas estructuras que están de una tonalidad eosinófila, es decir, rosada, ya no logro ver la cantidad de linfocitos que yo debería apreciar en un ganglio linfático normal, que recuerden es esta parte de acá, lo normal, yo debería ver así, todo azulito, lleno de linfocitos, pero acá me llama la atención que gran parte de este ganglio está siendo afectado y está dejándome estas estructuras eosinófilas con escasos linfocitos. Entonces, una vez que yo igual por acá, miren, una vez que yo he hecho ese diagnóstico, me acerco para ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Yo ya hice el diagnóstico hace rato, pero bueno, vamos por partes. ¿Qué es lo que encontramos acá? Ustedes llegan a ver ahí alguna estructura, a ver qué han contestado en sus trabajos. Estamos viendo, a ver, vamos nuevamente. ¿Vemos células? No, yo lo que veo es un material eosinófilo amorfo, más o menos granular. Eosinófilo porque es rosado, amorfo porque yo no veo formas celulares, granular porque me da ese aspecto, no veo fibras, sino más bien veo como granulitos muy pequeños, microgranular, ¿sí? Que corresponderían, ahí está, a ver, ojalá cargue, ahí está, que corresponderían a tejido necrótico, ¿sí? Tejido necrótico. ¿De qué tipo? Necrosis caseosa. Por eso les digo, es un material eosinófilo amorfo de tipo más o menos granular que me hace recordar al casium. Ya hemos hablado que es el casium en la anterior semana. Entonces, esto de acá es necrosis caseosa, ¿ya? Entonces, este ganglio linfático está haciendo, porque lo normal es esto, deberíamos ver así, ¿no? Abundantes leucocitos, por ahí linfoblastos, células endoteliales, propias del ganglio linfoide, pero nosotros no estamos viendo eso, estamos viendo simplemente un material ahí está. Estamos viendo un material eosinófilo amorfo irregular que correspondería a focos de necrosis caseosa. Todo esto de acá, miren, focos de necrosis caseosa. La necrosis caseosa, como ustedes me han puesto ya en sus trabajos, es bastante característica de la tuberculosis y también de otras enfermedades que hacen granulomas, fundamentalmente como los granulomas por arañazo de gato. ¿Qué más tendríamos que ver? Ya hemos visto la necrosis caseosa, estamos viendo por acá una corona de células
inflamatorias de tipo crónico, a predominio mononuclear, linfohistiocytario. ¿Ya? Eso es lo que hay acá, linfocitos e histocitos. Entonces tenemos necrosis gaseosa central rodeada de una corona de células inflamatorias de tipo crónico. En este caso están constituidas por linfocitos e histocitos. Y ya desde este aumento me llama la atención esta celulita de acá. ¿La logran diferenciar ustedes? Si no, a ver, vamos acercando. Ahí está. ¿Qué es eso? Es una célula de Langhans, célula gigante multinucleada de Langhans. Yo sé que es de Langhans porque la disposición de sus núcleos es así, en la periferia como en semiluna o en herradura. Eso es característico de esta célula de Langhans, ¿ya? Una célula gigante, porque miren el tamaño de esta célula y miren los linfocitos de acá, todos chiquitos. Ay. Ya, ahí está. La célula gigante de tipo Langhans, ya les digo, gigante es su mismo nombre, ya lo dice, multinucleada porque llega a tener más o menos alrededor de 100 núcleos dispuestos en la periferia en forma de herradura o semiluna. Esa es una célula gigante de tipo Langhans. Con esta coloración de hematoxilina y eosina, yo no les puedo decir si en esta lámina hay o no bacilos de Koch. ¿Ya? Entonces, hasta acá el diagnóstico histopatológico sería linfoadenitis de tipo granulomatoso, sospechosa, compatible con tuberculosis. Ya, porque con esta coloración yo no puedo hacer el diagnóstico de los bacilos de Koch. Para que yo visualice a los bacilos de Koch, como ustedes han revisado en la lectura que les dejamos la clase pasada, tengo que usar la coloración de Ziel-Nielsen, donde el tejido se va a ver de un tono azulado y los bacilos de Koch se van a ver como unas comitas de color fucsia. Entonces, con esa coloración, si yo veo estas estructuras que les digo a manera de una coma, que son los bacilos de Koch, entonces sí podría decir que es una tuberculosis. Acá, porque está rotulado, probablemente le hayan hecho la coloración de Ziel-Nielsen y hayan determinado que sí había bacilos tuberculosos. ¿Alguna pregunta aquí? ¿No? Listo. Entonces vamos a la otra lámina que también es muy similar a esta, porque es de la misma patología. Copiamos la dirección, ya saben, del enlace para que lo puedan buscar. La otra lámina también es para que veamos el patrón inflamatorio crónico de tipo granulomatoso. Ahí está. Entonces, en esta visión panorámica, podemos decir que este corte es un corte de pulmón con coloración de hematoxilina y eosina, porque les repito, estoy viendo todo en rojo o rosado y azul, ¿ya? ¿Por qué digo que es pulmón? Por estas áreas de acá. ¿Qué es lo que encontramos en el pulmón? Encontramos estos espacios como que estuvieran poco coloreados, que se corresponden a los espacios aéreos precisamente. Aquí está. Estos espacios como que están vacíos son los alveolos. ¿Ya? Son los alveolos. No se colorean porque ¿qué hay dentro de un alveolo? Aire. Y el aire no se colorea. Entonces todos estos espacios de acá me hacen llegar al diagnóstico de que esto es un pulmón. Igual por acá, ¿no? Acá hay más alveolos, por acá también. Y si vemos esta visión panorámica, ya hemos identificado que es un alveolo. No logro ver ningún bronquio. No tiene bronquios, tendría que ver cartílagos, y no es el caso, entonces acá solamente tengo luces alveolares, ¿ya? Luces alveolares. Esto de acá
es un bronquiolo. Esto de acá que estoy señalando es un bronquiolo, ¿ya? Un bronquiolo, alvéolos por acá que están algo colapsados, acá hay otro bronquiolo, por acá un bronquiolo. Estos de acá son vasos sanguíneos, ¿ya? Entonces ya les dije bronquiolo no llego a verle ningún bronquio, veo bronquiolos, veo alvéolos y veo este material. Ustedes están viendo este material granular de tipo negro o marrón muy oscuro. Esto es pigmento antracótico. ¿Ya? Lo vamos a ver en las últimas clases prácticas cuando hagamos este tipo de patologías. Entonces, eso de acá es antracosis. Pigmento antracótico que está en el intersticio. Todo esto me hace el diagnóstico de pulmón. Ahora, si volvemos a nuestra visión panorámica, ya vemos que este pulmoncito presenta una alteración, ¿no? Porque no estamos viendo todo así con las luces alveolares, con sus bronquios y bronquiolos, sino nuevamente, apaguen su micro, por favor. Estamos viendo esto de acá. Una estructura redondeada, ¿sí? En cuya parte central estamos viendo un material eosinófilo, amorfo. Si nos acercamos vamos a ver que es granular, que va a estar rodeada o circunscrita, miren, de infiltrado inflamatorio mononuclear. Y ya yo desde acá ya veo, miren el tamaño de esta célula, de esta otra, células gigantes. Entonces nos vamos a acercar para ver todo lo que yo les he descrito. Y ahí se ve. Ni necesitamos ir más allá. Miren, acá está lo que les decía, estas lucecitas de acá como que no se han coloreado, que decíamos que eran alveolos. ¿Ya? Si nos acercamos vamos a ver a los neumocitos 1, 2, vamos a ver los septos alveolares y demás. Y esto nos hace reconocer que esto es pulmón. Y vemos lo que ahora tenemos que aprender a reconocer. Esta estructura, que ya no alcanza en la imagen, redondeada, ¿se acuerdan? Les mostraba en una visión panorámica que es algo redondeada, donde la parte central y darle permitir al flash. Va a tener este material. Al costado del link. Eosinófilo, ese es un rosado, amorfo, porque no le encuentro formas, miren, no hay ninguna célula, no hay nada ahí, amorfo, y si le vemos es así, nuevamente de concepto medio granular. Esto es necrosis gaseosa, ¿ya? Entonces acá estamos viendo un patrón inflamatorio de tipo crónico granulomatoso. Este es un granuloma gaseoso, necrosis gaseosa central rodeada, circunscrita por infiltrado inflamatorio. Y ahí está, para que vean. Infiltrado inflamatorio mononuclear. Miren, nuevamente mononuclear porque hay un solo núcleo redondito que les dije que correspondían a los linfocitos, ¿ya? Linfocitos. Esta de acá como que está binucleada, esta otra de acá más grandecita son los histiocitos, infiltrado linfohistiocitario, de tipo crónico. Esto de acá que no se está viendo muy bien, vamos a buscar otra que se vea, acá hay más. Miren, ¿se acuerdan de estas células grandotas con múltiples núcleos dispuestos en la periferia en forma de herradura o semiluna? Son las células gigantes de tipo Langhans. ¿Ya? Todo eso característico del granuloma gaseoso de tipo tuberculoso. No sé por qué no han salido muy... Yo aquí en la morgue tengo granulomas preciosos con células bien coloreadas. Lo único es escáner de láminas para poder traerles esos casos. Igual tengo unos lindísimos, bien didácticos. Pero bueno, a ver qué cae. Entonces, con esta coloración de hematoxilina y eosina,
no puedo mostrarles el hilo de Koch. Yo les vuelvo a repetir, para mostrar el bacilo de Koch tendría que hacer una tinción de Ciel-Nielsen, ¿ya? Que ustedes lo tienen en su lectura, véanlo, revísenlo, se ve tal cual, se ve igualito. Cuando tengo coloreada la ponemos al microscopio y se ve tal cual. Entonces, ahí está, ¿ya? Necrosis gaseosa central, circunscrito por infiltrado de tipo crónico, mononuclear, linfohistiocytario, con presencia de células gigantes multinucleadas de tipo Langhans. Esto hace el diagnóstico de este patrón inflamatorio granulomatoso. Acá hay un granuloma, por acá hay otro, y en medio áreas de tejido tampoco muy sano, ¿eh? Pero que bueno, alvéolos pulmonares, por ahí les mostraba algunos bronquiolos. ¿Alguna pregunta de esta lámina? No, está sencilla de reconocer, ¿verdad? Es de las más fáciles y van a ver que en la práctica, cuando ya ejerzan como médicos, lamentablemente acá en el Perú todavía es un cuadro muy frecuente la tuberculosis, muy, muy frecuente, más de lo que quisiéramos. Y lo triste es que muchas personas fallecen y ni siquiera se han dado cuenta de que tenían tuberculosis. Y por último, vamos a ver otra lámina, también de un proceso inflamatorio crónico de tipo granulomatoso, que es la paracoccidioidomicosis. ¿Qué es la paracoccidioidomicosis o blastomicosis suramericana? Así se había sabido llamar. Es una infección micótica crónica sistémica característica de Latinoamérica, fundamentalmente del Brasil, que va a estar causada por el Paracoccidioides brasiliensis. ¿Ya? ¿Y qué es lo que va? Este hongo se va a encontrar fundamentalmente en la tierra y va a llegar a nuestro organismo a través de la inhalación de las hifas de este hongo. Este hongo es un hongo dimórfico que en temperatura ambiente va a presentar una forma micelial de hifas alargadas, delgaditas, y ya una vez en nuestro organismo, a diferente forma de levadura, que es la que vamos a ver ahora, afecta fundamentalmente al aire por vía inhalatoria, pero también afecta la piel y las mucosas de las regiones oronasal, que va a provocarnos en la boca y la nariz úlceras bien características, porque son planas, de bordes y contornos irregulares, con un fondo amarillento, y lo característico es que tiene un punteado rojizo, de allí que le llaman las úlceras como en fresa. ¿Y por qué les decía dónde afecta? Porque para que podamos reconocer lo que estamos viendo acá. En esta lámina vamos a ver un corte de mucosa, probablemente mucosa oral. ¿Qué pasó, Moni? ¿Cómo llegaron hasta ahí solas? Pero ¿por qué la mucosa? La mucosa. Este es un las capas de la piel, perdón, la epidermis, la dermis, con sus glándulas sebáceas, ¿sí? Y constituida fundamentalmente por tejido adiposo, ¿sí? Entonces acá, epidermis, con las 5 capas que ustedes ya conocen, la dermis, con las glándulas sebáceas, y la hipodermis, con tejido adiposo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en la paracoccidioidomicosis? Va a afectar a la epidermis produciendo una serie de alteraciones como la espongiosis y la hiperplasia pseudoepiteliomatosa. Y lo que vamos a ver es lo que ahora nos interesa, que son los patrones. Todo esto lo van a ver en patología especial. Ahora estamos aprendiendo a reconocer el patrón inflamatorio de tipo crónico granulomatoso que produce
este hongo. A ver que cargue. Ya ustedes saben cómo es un granuloma, ¿verdad? Un granuloma es un patrón inflamatorio circunscrito, es una lesión circunscrita, quiere decir que va a estar delimitada por tejido de tipo inflamatorio crónico. Cuando hablamos de crónico, vamos a hablar de linfocitos mononucleares, linfocitos. Entonces, estas reacciones inflamatorias son reacciones que van a estar circunscritas por este tipo de células linfocitarias. Hoy no carga más. ¿Ya? Que en la parte central pueden o no tener necrosis. Eso va a depender de la patología que estemos hablando. Por ejemplo, ya les dije, si es tuberculosis, si es enfermedad por arañazo del gato, va a haber necrosis de tipo gaseosa. Si es por algún tejido bacteriano, puede haber necrosis licuefactiva. Ya estos patrones granulomatosos. Si ya es un granuloma en remisión, lo que vamos a encontrar en la parte central es tejido fibroso. ¿Ya? Entonces, es diferente la presentación de acuerdo al agente etiológico que está produciendo este patrón inflamatorio. Esta lámina, les dije, era un corte de piel coloreada con hematoxilina y eosina, que nos permite identificar las alteraciones a nivel de la piel, pero que no nos ayuda mucho para reconocer al microorganismo que queremos estudiar ahora. Aquí si esto se agrandara, lo que nos permitiría identificar es el granuloma. Pero no sé por qué está como que se quiere colgar para poder ver a los granulomas. A ver, esta de acá. Esta de acá es un nódulo linfoide, por ejemplo, también afectado por paracoccidioidomicosis. Y acá se puede ver, ¿no? La lesión, el patrón inflamatorio que ahora estamos intentando reconocer. Miren, una lesión circunscrita, ¿sí? Por infiltrado inflamatorio de tipo crónico mononuclear, y en este caso hay necrosis central. En la paracoccidioidomicosis hay necrosis central, infiltrado inflamatorio de tipo mononuclear, y por allí podemos incluso ver, acá se ve otro, miren, necrosis central, circunscrita por infiltrado inflamatorio de tipo crónico mononuclear, hacen la definición de un granuloma. En este caso de la paracoccidioidomicosis, también podemos ver células gigantes multinucleadas, dentro de las cuales podríamos ver al paracoccidioidomicosis. Pero acá no veo las células gigantes, pero acá está. Infiltrado inflamatorio mononuclear, área central necrótica, una lesión circunscrita que se denomina granuloma. Es un patrón inflamatorio crónico de tipo granulomatoso. Pero les decía que esta coloración no es la más idónea para ver al hongo que queremos conocer hoy día. La coloración ideal para reconocer al paracoccidioidomicosis es esta de acá, que es la de Gomori, Grocot. Es una tinción por impregnación con plata, ¿ya? Que hace que el tejido se vea negro, como lo están ustedes. Esta es una imagen del ganglio linfático que veíamos hace un momento, donde igual, ¿no? Ustedes están viendo estas estructuras circunscritas, ¿sí? Circunscritas por infiltrado inflamatorio crónico mononuclear con el área necrótica central. A ver, no me acuerdo acá. Ya, con esta tinción de Gomori-Grocot, que como ustedes están viendo se ve todo negro, vamos a ver a los hongos de levadura,
que adquieren una presentación bien característica que semeja la carita de Mickey Mouse, es decir, tiene una esférula central con las gemas hifas que están brotando y que aún están unidas a estas, a manera de las orejas de Mickey Mouse. Es una forma bien típica de presentación de este hongo. Otras formas también se ve como si fuera el timón de un barco, como la rueda de una bicicleta. Todas estas estructuras negritas bien circunscritas son los hongos, ¿ya? Todas esas, miren, esto es la necrosis, por acá está el infiltrado inflamatorio. Con esta coloración no se va a identificar de Gomor y Grocott por impregnación con plata, es típica para ver al hongo. Y acá está el hongo, ¿sí? Estas estructuras redondeaditas son los hongos. A ver que cargue. Justo por ahí había una imagen, como les decía, de la carita de Mickey Mouse. A ver. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Ya estamos terminando esta parte. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, un comentario? Ahí está. Ahí están los hongos. Miren acá. Miren, ¿no les parece una cara de Mickey Mouse? Ahí están sus orejitas y su cara. Todo esto es un hongo, ¿no? Es la esférula madre con sus esporas, con sus brotes hijos que todavía están unidos y dan esta imagen de la cara de Mickey Mouse. ¿Sí? Por acá está optando la forma de una rueda, que incluso a veces se ve más fragmentada también por las gemas hijas que se están formando, ¿ya? Todas estas estructuras son los paracoccidioidomicosis en su fase de levadura. ¿Listo? Entonces, preguntas, jóvenes. Si no hay más, ¿qué hora es? ¿O se han dormido? ¿Ha estado todo claro? ¿No ha estado claro? Listo, chicos. Entonces, no hay dudas, no hay comentarios, no hay sugerencias. Hola. Doctora, están respondiendo por el chat. Sí, me acabo de dar cuenta. ¿Qué pasó? ¿Ya no me escuchan? A ver, claro, muchas gracias. ¿No habrá asistencia? Es algo que les está preocupando. Bueno, me alegro de que hayan entendido. La asistencia la sacamos de acá del propio Teams. El Teams nos brinda un reporte de la asistencia para ver cuánto rato han estado, si se han ido antes de tiempo y demás. Así que no se preocupen. Listo, y si no hay más dudas, chicos, entonces, a ver, ¿qué más me están escribiendo por acá? Hasta ahora no había ningún... Profesora, disculpe, una cosita. ¿Usted Dime. cree que la próxima clase usted podría, ¿cómo decirlo? Como mostrarnos las imágenes con estructuras ya señaladas? Porque al menos en este caso, el día de hoy, cuando usted estaba mostrando la lámina y decía que aquí se observa tal y acá, la imagen se congelaba y para el momento en el que aparecía que el puntero se movía, ya había cambiado la imagen y es un poco confuso. No sé si podría ayudarnos de esa manera. Sí, mira, es una observación que justo hemos estado haciendo nosotros durante toda esta semana también con el resto de docentes y el jefe del curso hemos estado reuniéndonos porque efectivamente el problema que tienen estas páginas es eso, que como les decía, al ser láminas escaneadas se cuelgan, no te creas, aquí también me pasa, hemos revisado mucho al respecto y nos indican que es de la velocidad del internet y también del dichoso RAM de la computadora.
A mí hoy día me ha corrido bien porque mi laptop es un poquito moderna, pero cuando uso la computadora del escritorio se me cuelga, se congela mucho la imagen. Entonces queríamos intentar nuevamente ver esto para poder mostrarles estas imágenes escaneadas que justamente nos permite recorrer la lámina y ver a diferentes aumentos. Lo que tú me pides no se podría hacer precisamente con estas láminas, sino tendríamos que repasar las láminas que les han subido a las clases o algunas otras láminas que yo les podría buscar, pero ya no serían estas de los atlas. ¿Que podríamos hacerlo? Claro que sí, no hay ningún problema, y en todo caso revisamos estas láminas que ya tenemos colgadas en la teoría, en las clases prácticas y alguna otra que yo les pueda conseguir donde ya yo les pueda, como ustedes me dicen, señalar con una flecha, qué sé yo, y dejarles estas láminas de los atlas para que los revisen ustedes. Podría ser también. Yo lo tendría que plantear al jefe del curso, que es quien nos ha indicado que aquí en esta fase sincrónica hay que mostrarles estas láminas de los atlas, y tendría que comentarle al doctor esta dificultad que están teniendo ustedes también para ver si optamos por la forma que me está sugiriendo. ¿Puede ser? Que queden estas láminas para que las revisen ustedes en casa, las recorran así como las he recorrido yo, teniendo como guía las láminas que les hemos dejado en tanto la clase y la lectura. ¿Sí? Sí, profesor, eso estaría bastante bien, la verdad. Ya, un valiente. Doctora, Un valiente, buenas ¿por qué noches. un valiente? ¿No se animaban a decirme eso? Dime. No, también como sugerencia, lo que se puede también hacer es que dentro de las mismas láminas donde se puede recorrer toda la imagen, lo que se puede hacer es, se encuentra, bueno, la estructura que se quiere mostrar, ¿no? Y se puede tomar una captura de pantalla y eso se puede poner en PowerPoint y así sí se podría señalar. Y no serían las mismas láminas que, bueno, de repente nosotros hacemos, ¿no? Y además que, bueno, he visto que en las que están dentro de las distintas páginas son mucho mejor detalladas. Pero esas capturas de pantalla que me dices son justamente lo que se ha hecho ya para dejarles de tarea a ustedes y para poner en las clases. Esas son las capturas que hemos hecho. Gracias, profesora, que tenga buenas tardes. Empatamos 2-2. Ay, no, ya miren Mi el papá me resultado. llama. Bueno, pero ya, a ver, chicos, entonces lo que ustedes me sugieren de hacer las capturas de pantalla, eso ya se ha hecho y son las imágenes que ustedes tienen, como les repito, tanto en las clases y en las láminas que se les está dando para que ustedes hagan la exposición, donde la doctora les ha puesto la lámina y les ha puesto unas flechitas, ¿sí? Esas son capturas de pantalla de estas láminas. La idea de esta reunión sincrónica era recorrer la lámina, pero si estamos teniendo problemas, entonces se lo voy a plantear al doctor Taxa para ver cómo mejoramos. Pero de hecho que se va a tener que mejorar, ¿ya? Igual yo les sigo diciendo, si ustedes tienen algún inconveniente, por ejemplo, algo que no reconozcan bien, ustedes pueden hacer lo mismo, háganle lo que ustedes me están pidiendo. Háganle la captura de pantalla de lo que no están reconociendo y me lo envían por correo y me dicen, doctora, acá en esta flecha exactamente qué es lo que estoy viendo, no lo identifico. Y yo les voy a contestar, no hay ningún problema. Han visto que yo trato al menos de estar entrando con frecuencia al aula virtual para ir aclarando las dudas que vayan surgiendo hasta que ya nos acomodemos bien a este sistema. Sí, no hay ningún problema. Si ustedes hay alguna parte que no están comprendiendo, le hacen igualito ustedes la captura, me lo envían y me dicen, doctora, esta parte de acá no la comprendo, me la explica, entonces yo te voy a indicar. ¿Sí? Doctora, buenas noches. Una pregunta. Dime. Sí, en nuestra evaluación, ¿a qué se refería con lo de vista panorámica y algo más en lo de reconocimiento del órgano? Lo de la vista panorámica es lo que les explicaba. Yo ahorita he tenido que cerrar las láminas porque también se me ha empezado a congelar y no los estaba escuchando bien. La vista panorámica es la visión a menor aumento.
en las imágenes que les he mostrado, donde se veía completamente todo el corte, donde se acuerdan les decía, por ejemplo, este es un corte de pulmón porque acá veo los alveolos, por acá veo los bronquiolos, por acá veo el granuloma. Esa es una visión panorámica que me permite identificar estructuras que me ayudan a reconocer el órgano que estoy viendo y a identificar el área patológica a donde acercar. Una vez que ya yo descubrí, por ejemplo, en el pulmón, ¿no? He visto los alveolos, he visto los bronquiolos y de repente veo esa masa amorfa, redondeada, que es la que me llama la atención, ya me acerco directamente allí y me doy con la sorpresa que es un granuloma. Entonces, a eso se refiere la visión panorámica y la visión de acercamiento. Pero entonces le tendría que tomar screen al órgano con el programa que nos puso o simplemente me guío con las láminas que nos mandan con el PPT. Miren, como se acomoden, mejor. Como yo les decía, perdón, al inicio de la presentación, la idea es que ustedes reconozcan la lámina. A mí me gustaría, por ejemplo, hacerles una pequeña evaluación y de repente lo voy a plantear, de ponerles las láminas que ustedes ya me han presentado, pero sin ninguna leyenda, ponerles la lámina y que ustedes, tipo examen, me digan qué órgano es y qué características los llevan a hacer el diagnóstico que me están planteando. ¿Se entendió esa parte al inicio? El examen es así. Yo les pongo la lámina y ustedes me reconocen qué órgano es, qué patología es, y me señalan entre 3 y 5 características histopatológicas que los llevan a hacer ese diagnóstico. Por eso ahora yo también les hacía énfasis en eso, ¿no? Veo atrofia, veo infiltrado inflamatorio de tal tipo, veo necrosis, características histopatológicas. Entonces, si tú con la lámina que ya tienen allí, te es suficiente para hacerme el diagnóstico de órgano y de la patología que les estoy mostrando, que quede ahí. Pero si tú de repente necesitas ayudarte con una imagen panorámica del órgano normal para identificar qué órgano es, puedes ponerle ahí en una esquinita una imagen de ese tipo, no hay ningún problema. Que algunos de tus compañeros han hecho eso, me han copiado, me han puesto en la diapositiva en una esquinita la imagen del órgano normal para que se ayuden a identificar. Ya, está bien, doctora, muchas gracias. Ok. Doctora, buenas noches, disculpe. Algunos alumnos tenemos clase de seminario ahorita. No sé si nos podríamos ir retirando. Sí, ya se pueden ir, la clase ya terminó, no hay ningún problema. Les agradezco en su atención, ya dejé la lista de asistencia y nos vemos el siguiente jueves. Una última ¿Sí? pregunta, Miss. ¿Cómo se usa el puntero? Listo, doctora, muchas gracias. No sé. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Mira, Gracias, doctora. Buenas noches. Hola. Hola. Ay. Me está preguntando por el puntero, te recomiendo buscar un tutorial. Hasta luego, jóvenes. Busca